Gracias, Señor. Bueno, puedes tomar tu asiento. Que cada domingo o cada día siempre sepas que sobran los motivos, sobran las razones para adorarle y para darle infinitas gracias. Y es de lo que hoy quiero compartir contigo. Dile al que tienes a tu lado: la victoria es tuya. Pero díselo con una sonrisa, como que el que trae buenas noticias. Dile: la victoria es tuya. Y es que la victoria nos pertenece. Y esa es la verdad más absoluta que debe estar en nuestros corazones cada día. En esta verdad es que continuamente debemos de permanecer. Y el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 31 al 38 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Di conmigo: antes, en todas estas cosas somos, di conmigo, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Qué extraordinaria noticia. Y dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir, nada, absolutamente nada que va a pasar, me podrá separar del amor de Dios. Qué tremendo. Esto es lo que en este tiempo el Señor quiere que nosotros podamos tener en presente. ¿Qué es lo que tú y yo como iglesia de Jesucristo, a nivel individual, tú como hijo de Dios, qué debes de tener presente? Que la victoria nos pertenece. La victoria es tuya y es mía. Y leyéndolo a la luz de la palabra nos dice que entonces por Él y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que nuestra victoria tiene una base, y esa base es el sacrificio de Jesucristo. Nuestra victoria personal no se produce, no se genera por lo que tú y yo hagamos. La victoria personal, tu victoria como familia, nuestra victoria como nación, nuestra victoria como iglesia, ya fue producida mediante el sacrificio de Jesús. Y cuando yo puedo entender que por medio de ella es que yo tengo esa victoria incomparable, esa victoria inagotable, esa victoria que no se vence, entonces es cuando yo debo de enfocarme. ¿Y qué es lo primero que el escritor dice? Él dice: en Cristo Jesús yo soy más que vencedor. ¿Y cómo lo dice así? Porque dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que me amó, ese que se entregó, y es por medio de él que tú y yo somos victoriosos. Pero cuando tú lo lees en la Nueva Versión Internacional, me gusta esa parte que dice: sin embargo, empezando ese versículo 37,
Cuando lo leemos en Reina Valera dice antes. ¿Antes qué? Antes lo que viene hablando el escritor. Y el escritor nos viene diciendo algo tremendo. Nos viene diciendo tribulaciones, desnudez, hambre. Nos viene diciendo persecuciones. Y en el versículo 18 de ese capítulo 8 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero mira cómo habla el escritor. El escritor dice las aflicciones presentes. Y algo que a veces nos mueve mucho en nuestra vida cristiana es que pensamos y decimos: es que vivo tantas situaciones, he tenido tantos problemas, desde que yo empecé en la vida cristiana, el diablo no me ha dejado quieto. Y en un estudio que hacíamos con mi familia, yo le decía, estudiábamos el libro de Mateo capítulo 4, acerca de la tentación de Jesús que vivió en el desierto. Y yo les decía, cuando Jesús habló, o cuando la palabra habla que a Jesús se le presentó Satanás para tentarle, dice que fueron después de 40 días de ayuno. Y nosotros no estamos ni en ayuno, ni en 40, ni en nada. Y vemos al diablo y decimos: no, porque desde que yo estoy en Cristo me persigue el diablo. Y ni siquiera hemos estado en 40 días. Y cuando hace referencia a eso, es para hablarnos de la victoria que Jesús tuvo como hombre en medio de sus necesidades. Pero nosotros, ¿qué decimos? La vida cristiana, desde que yo estoy en Cristo, todo tiene que ser súper, todo tiene que ser guau, nada puede. Y si algo ocurre mal, ¿para qué yo voy a seguir en Cristo? Desde que voy a esa célula, a la iglesia, me ha pasado de todo. Yo mejor como que le bajo 2, porque no hay que ser fanático. No, Pablo dice, y me gusta cómo lo dice en ese versículo 18, hay aflicciones presentes. Cuando en el versículo 37 nos dice antes todas estas cosas somos más que vencedores, es que tengan presente que a pesar de lo que tú vivas, la palabra de Dios nos invalida. Amén. A pesar de lo que tú sientas, la palabra de Dios nos invalida, porque en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Hemos vencido a las circunstancias, vencemos las divisiones, vencemos la crisis, vencemos la enfermedad, vencemos en medio de todo, porque Cristo ya nos dio la victoria. Amén. Amén. Pero aquí el escritor nos dice: tengan en cuenta que ustedes son más que vencedores en Cristo. Es decir, que mi identidad, lo que yo soy, no lo define lo que vivo o dejo de vivir. Lo define lo que la palabra de Dios dice de mí. Y si dice que yo soy vencedor, aunque haya vivido algún fracaso, aunque haya vivido alguna situación difícil que me lleve a un pensamiento, no quiere decir que yo soy un fracasado eterno. Amén. Ni un derrotado. Y por eso es que a veces la depresión haya cabida en las vidas. Por eso es que a veces ese sentimiento condenatorio, porque uno dice: no, ¿cómo que me vienen a decir que soy más que vencedor? Y tal vez así está mi finanza. Dios dice: no quiere decir que vivas aflicciones o que vivas tribulación o que tú vivas angustia o que tú vivas persecución o que tú estés pasando hambre o que estés en desnudez o que tú estés en peligro de espada. No significa que tú no eres un vencedor. Mi identidad me lo da la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debo de hacer entonces yo con ello? Lo primero que yo tengo que creer es creer que la victoria es mía. Si hay alguien que tiene que tener claro a quién le pertenece la victoria, somos tú y yo. Nosotros tenemos que creer que la victoria es nuestra.
Y en 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Nos da la victoria. Es decir, que según que se presenten situaciones, según que se presenten conquistas, según que se presenten momentos, mi victoria me la da el Señor. Entonces la victoria no nos pertenece y por eso tenemos que atribuirle a Él toda la gloria y todo el reconocimiento. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por medio de mi fe es que yo me mantengo y veo esa victoria continua en Cristo Jesús. Lo segundo que yo debo de hacer entonces es aprender a perseverar. Y venimos domingo tras domingo. Si tú estás viniendo todos los domingos y tú buscas anotaciones, te vas a dar cuenta que esta palabra la hemos dicho más de una vez. Como punto, como subpunto le hemos dado: persevera. Perseverar es la clave de tu conquista, de tu victoria continua. Y yo buscaba perseverar, significa mantenerse firme y constante en la fe y en el compromiso con Dios. Es no rendirse, es resistir la prueba, es mantener viva la esperanza. Eso es perseverar. Él no escatimó, dice el escritor, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y si nosotros nos ponemos a indagar cuáles son todas las cosas. Todas las cosas no son las que tú crees que tú necesitas, sino todas las cosas que Él ya obtuvo para nosotros. Perseverar fue lo que hizo Abraham y Sara. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11, también lo hablábamos recientes domingo, aprendiendo acerca de nuestros padres en la fe. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El perseverar, para que tú y yo podamos perseverar, tenemos que tener un alto conocimiento en la palabra de Dios. No te estoy diciendo que estudies teología, no te estoy diciendo que si tú lo estudias bien. Yo te estoy diciendo que cuando tú tienes contacto constante con la palabra del Señor, eso acrecienta tu fe y eso te lleva a perseverar, a resistir, a no doblegarte, a mantenerte firme en la circunstancia. Esto está ocurriendo, pero Dios me dijo esto. Y era lo que decía Sara. Abraham no consideró su cuerpo como muerto, sino que perseveró y pudo ver a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo del 7 al 8, hablándole a Timoteo, le dice: yo he peleado la buena batalla. Miren la palabra que utiliza Pablo. Pablo no dice: he vivido una vida en Cristo de Walt Disney. He vivido algo wow, divino, una cosa, nada he enfrentado. Pablo habla su caminar como una batalla, pero me gusta porque le da un identificativo claro: la buena batalla. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Miren qué guardaba Pablo: la fe. Pero no que la guardaba, que la escondía, sino que la cuidaba, la alimentaba. Y la fe se cuida y se alimenta cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que ir a una célula? ¿Por qué le tengo que servir a Dios? Porque eso alimenta tu vida de fe.
Es importante. ¿Por qué me tengo que conectar a las 5 de la mañana? ¿Para qué? A esa oración. ¿Por qué a un discipulado? Porque nos ayuda a fortalecer tu vida de fe. Jesús lo dijo en el libro de Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, podréis llevar fruto. Perseverancia hasta ver fruto. Ese fruto que no te hace que te muevas, sino que ese fruto que hace que tú y yo permanezcamos. Y miren lo que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo no perseveraba en vano. Pablo decía: yo me mantengo firme, porque al final de esta batalla, que yo sé que ya está ganada, voy a recibir mi corona. Había una expectativa en él, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a Mayra, a Arley, al pastor Nelo, a Joana, a Carlos, a María Eugenia, a Araceli, a Justo, a Carmen, a todos los que aman su venida, si perseveramos. Perseverar te lleva a obtener lo que tú anhelas. Pablo no anhelaba cualquier otra cosa, lo hablábamos el domingo pasado. Debemos anhelar conocer a Cristo y tener a Cristo, conocerlo a Él. Si yo entonces determino entender que por medio de Él yo soy más que vencedor, entonces yo tengo que aprender a vivir desde la victoria de Cristo en la cruz. Y para aprender a vivir desde la victoria que Cristo me dio en la cruz, yo tengo que tener presente lo que Él hizo por mí. Yo tengo que conocerlo, tengo que saber. Y tenemos a nuestro pastor César, que es un hombre usado por Dios. Y nuestro pastor nos enseña acerca del poder de la sangre de Jesús. En su libro Victoria por la Sangre nos enseña acerca de esos 7 derramamientos. ¿Qué significaba cada uno? ¿Por qué yo me debo de apoderar de ellos? Apropiar. Porque yo tengo que vivir desde esa victoria. Yo tengo que vivir y conocer cada intercambio que hizo Jesús por mí en la cruz del Calvario. Quiero vivir una vida victoriosa. Necesito saber qué me quedó, qué tengo. Tengo una hermana que hace poco viajó y resulta ser que el día que viaja, algo inusual, se estrella una avioneta. No se estrelló la avioneta en la parte del aeropuerto del Nacional, sino que se estrelló en el Internacional. Por ende, los vuelos sufrieron un retraso. Pero por ser un vuelo de larga distancia, tenía que tomar una conexión. Y la conexión se perdió. Pero los que hemos viajado y sabemos de pérdidas de conexiones, aprendemos. Y yo en mi primera vez que viajé y me pasó eso, en verdad yo no llevaba nada de dinero. Se les digo la verdad, yo no llevaba absolutamente nada, porque todos los gastos estaban pagos y no había la fluidez ahorita que hay. Y yo le digo a las personas de la empresa, le digo: ¿y cómo yo hago? O sea, estoy aquí, no me puedo ni comunicar con mi familia y yo no tengo, o sea, no tengo cómo resolver comida o una estadía, no sé. Y en ese momento a mí me dijeron: tranquila, la empresa te cubre todo, y me dieron un tiquete. Y me dijeron: con este ticket tú puedes comer en cualquier restaurante de acá del aeropuerto. No quiero decir la expresión porque requiere respeto, pero yo estaba una aguja en un pajar. Y yo decía: Dios mío, este aeropuerto es grande. En mi vida yo había estado en algo así. Y entonces yo decía: bueno, yo tengo hambre, tengo el tiquete, no había dormido, vuelo de más de
de 8 horas y me dan ese tiquete. Y yo podía comer en cualquier restaurante. Pero era tanto lo que yo estaba viviendo y experimentando que con el tiquete yo me fui y me senté y pedí un pan con jamón. Si eso me pasa ahorita, las líneas se enteran, sabrán que voy a ir a uno de los mejores restaurantes de allí. Pero resulta ser que como a mi hermana le pasa eso y ya yo viví y sé lo que puedes hacer con las aerolíneas cuando pierdes un vuelo por su responsabilidad, la preparé. Y le dije, tranquila, tú llegas allá y tú dices, perdí mi conexión, necesito que me resuelvan. Como quien sabe que tú manejas todos los códigos. Y ellos allí te tendrán que dar la alimentación y también el hospedaje, porque tú no vas a pagar, porque fue culpa de la aerolínea. Bueno, mi hermana se acercó. Como ya saben, perdí mi conexión. Necesito que me resuelvan. Como no, señora, ya le resolvemos. Al rato yo no tenía conexión con ella y cuando se conecta conmigo me dice, mírame en el hotel en el que estoy. Un 4 estrellas, papá. Y mírame lo que estoy comiendo. Todo lo que yo quiero. Me llevaron y me trajeron. Me vienen a buscar ahora. Salió a compartir y a conocer ese país, esa parte del país donde no tenía que llegar. Hizo un recorrido y todo en la ciudad. Cuando tú te sabes el tiquete, lo que contiene el tiquete, ese derecho, mira, tú lo puedes usar en cualquier momento. Cristo nos dio un tiquete. Tenemos un tiquete. Pero tenemos que conocer qué contiene el tiquete. Si yo hubiese conocido, yo vivo lo que vivió mi hermana y no me hubiese comido el pan con jamón. Ella comió una comida excelente, yo me comí un pan con jamón. Yo no sabía. El conocimiento te da poder, te da autoridad. ¿Qué hizo Él por mí en la cruz del Calvario? Recordaba los nuevos intercambios que nos enseñan nuestros pastores, nuestro pastor César. Jesús en la cruz del Calvario se llevó mi castigo y me dio de su perdón. Se llevó mi enfermedad y me dio de su sanidad. Se llevó mi pecado y me dio justicia. Se llevó mi muerte, pero me dio vida. Se llevó la maldición para darme la bendición. Se llevó mi pobreza para darme la riqueza. Se llevó mi vergüenza para darme la gloria. Se llevó mi rechazo para darme mi aceptación. Y se llevó y murió allí con la vieja naturaleza para darme una nueva imagen creada según Él. Pero yo tengo que saber. ¿Para qué lo tengo que saber? Para vivir en esa victoria que Él me dio en la cruz. Entonces cuando venga la situación, cuando venga tal vez aquel pensamiento de condenación que me quiere sacar el propósito, yo digo, Cristo se llevó mi castigo y me dio el perdón. Cristo cargó con mi pecado para darme de su justicia. Y nada entonces me mueve. Él se llevó mi vergüenza para darme de su gloria. Diga conmigo, la victoria fue conquistada en la cruz. No hubo otro sitio, no hubo otro lugar. Pero la propia Biblia registra que la cruz era un lugar de maldición. Y por eso es que allí se da la victoria de nosotros, porque toda la maldición a causa del pecado iba a recaer allí, para allí hacer ese intercambio. Pero la cruz sin Cristo es solo cruz. El significado profundo que ella tiene fue lo que Él hizo. Dice el libro de Isaías 53 que fue como un cordero al matadero, que enmudeció, no abrió su boca, que llevó allí el pecado de todos nosotros. La cruz sin Él, nada. Nosotros no adoramos la cruz. El valor es el sacrificio que Jesús hizo allí y el derramar de su sangre por cada uno de nosotros.
Tiene tanto valor que año tras año y tiempo tras tiempo Jesús no fue el primero en ser allí crucificado, pero sí fue el primero y el único que cambió la historia. Sí fue el primero donde alguien a su lado recibió perdón y una promesa cierta de entrar al paraíso ese mismo día. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No triunfó en otro momento. Y compartía con mi esposo estudiando la palabra. Cuando tú lees la palabra, léela en los diferentes capítulos, libros. Cuando habla acerca de Jesús dice: y Él se ofreció. Nunca dice se le impuso, se le obligó, fue pataleando. Dice se ofreció voluntariamente. Pero se ofreció voluntariamente donde el Padre así lo había indicado. Para aquello que era maldición se convirtiera en bendición. Y ¿sabes qué? Cuando dice que los exhibió públicamente, es porque cuando había un triunfo en una batalla, el general, el capitán, el que iba al frente de todo, él salía en una caravana, salía con el botín, salía con los esclavos, salía con todo lo que había conquistado. Por eso es que Pablo lo lleva a lo que acontecía y dijo: hubo una victoria, y él salió en un carruaje y detrás venía, ¿saben a quiénes venía llevando? A las potestades, a los principados. Venía y traía la pobreza, la enfermedad, traía la depresión, traía la ansiedad, traía el dolor, traía el cáncer, traía a todos arrastrados y los exhibió públicamente. ¿Sabes qué? Para hacer un recordatorio que él había triunfado, que él los había derrotado. Y dice, por eso es que dice, y los despojó y los exhibió públicamente. El doctor Derek Prince dice que la verdadera conquista radica en permitir que lo que él hizo allí haga su obra dentro de mí. Es importante que conozcas, te lo dije en el primer punto, pero es algo más allá, es que tú también permitas que la obra de lo que él hizo, ese sacrificio, se vive en ti y tú puedas ver cómo camina detrás de ti el ego crucificado, el mundo derrotado con sus vicios, con todo, que tú puedas ver cómo tú vives en victoria total. Ahora yo tengo que aprender. Tu victoria personal, mi victoria personal fue confirmada por Cristo. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi victoria fue confirmada por Él. Entonces, yo debo de entender que yo estoy librando una batalla con un enemigo totalmente derrotado. Yo tengo que entender entonces que yo he vencido. Y que no he vencido por mi fuerza, he vencido porque Apocalipsis 12 dice que tú y yo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora, ¿cuál es tu desafío y mi desafío? Esto es lo que ya yo te establezco así. Y te digo, esta es la verdad absoluta. Pero ¿cuál es tu desafío y mi desafío como iglesia de Cristo? ¿Cuál es tu desafío personal? Tu desafío como familia. El libro de Isaías capítulo 60 versículo del 1 al 2 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahí está. Lo primero que el Señor nos pone y nos demanda y espera de una iglesia entendida, que la victoria me pertenece, que ya yo la obtuve en medio de la cruz del Calvario, es que tú y yo como iglesia de Jesucristo nos levantemos
levantemos y resplandezcamos. Nos levantemos del sueño, nos levantemos de lo que nos tiene detenido. Y resplandecer significa entonces mostrar la luz a otros que viven en oscuridad. Que tú y yo podamos hacer lo que nos dice la palabra. Anunciar las virtudes de aquel que me llamó y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Predicar. Entonces, ¿qué tal si un acto de fe y de determinación y tú dices, ya yo entendí el sacrificio de Jesús por mí? Ahora, ¿qué Dios espera de mí? ¿Y qué tal si tú allí te levantas? A la cuenta de 1, de 2 y de 3. Te levantas. Levántate. Esa es la demanda del Señor. Levántate y resplandece. Levántate y anuncia, sé una luz. El día que ocurrió todo aquí en Maracaibo, yo decía, nunca había visto un pueblo tan arrepentido y convertido al Señor. En mi vida yo había visto tantas oraciones en los estados. En mi vida, Señor, misericordia. Se movió la tierra, señores. Y yo decía, Señor, tan malo no estuvo la cosa. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos los que tenemos la verdad. Tú y yo tenemos que ir a anunciarla. Amén. Tú y yo le tenemos que decir a los otros, no teman, porque todo es para que la gloria de Dios se manifieste. No teman porque tenemos un Salvador. No teman porque tenemos un sanador. Pero tenemos que anunciar las virtudes de aquel. ¿Sabes qué? Puede temblar fuera. La palabra dice, oscuridad puede venir, mas sobre nosotros tiene que resplandecer ¿qué? La gloria. Entonces la iglesia no puede estar en crisis. La iglesia no podemos estar. Y el doctor Derek Prince dice que esa es donde ataca, porque dice, si el enemigo logra mantener a la iglesia entretenida, la iglesia está desconectada y no sabe el poder que tiene. Y cuando yo te hablo iglesia, entiéndelo, yo no te estoy hablando de iglesia MCI, yo no te estoy hablando de estructura, de organización, te estoy hablando de tú y de mi vida, que somos el cuerpo de Cristo. Esto es iglesia. Tu familia cuando se sienta en el mueble o en la mesa a compartir una palabra, eso es iglesia. Tu matrimonio cuando se toman de las manos y van hablando del Señor, eso es iglesia. Iglesia no es ahorita que estamos todos aquí, tú eres iglesia. Y Dios dice, la iglesia tiene que manifestar y ver siempre la gloria de Dios. Somos llamados a ver la gloria de Dios. Y para cerrar te digo, Jehová peleará por nosotros. Estar tranquilo, pero no la tranquilidad que me lleva a la pasividad, la tranquilidad que me lleva a creer en Él, a salir y a continuar. Jehová peleará por ti y por mí. Pablo lo decía, he peleado la buena batalla. Alguien la peleó con él. Él pelea tu batalla, familia. Por nada estés turbado, por nada te espantéis, por nada que nada te mueva. Sí, estamos viviendo, pero tu corazón tiene que estar confiado. ¿Confiado en qué? En lo que Él hizo por nosotros. Si hay momentos difíciles, si hay momentos de tribulación, si hay momentos de angustia, si hay momentos de dolor, si los hay, tembló y yo me sentí fatigada, si lo hay, si hay momentos donde uno se siente cansado, si lo hay, pero Jehová peleará por ti. Jehová peleará por ti, vosotros estaréis tranquilos. Si hay momentos que la economía cambia, si hay momentos donde se aprieta algo, si lo hay, pero Jehová peleará por ti.
Sí, tal vez la condición no ha cambiado, la situación no ha cambiado. No quiere decir que Jehová no está en control. Pero lo más importante es que tú y yo sepamos que en Él somos más que vencedores. Amén. Entonces yo no sé, dale un fuerte aplauso al Señor. Tal vez tú estás o puedes estar librando una batalla, no sé de qué tipo, familiar, una batalla económica o tu batalla en la fe, tu batalla personal. Tal vez estás librando esas batallas internas, emocional, una batalla en tu mente, una batalla de una decisión que tomar. No sé qué batalla estás tomando, estás librando, pero Dios te dice, conoce. Quiero que sepas que yo he conquistado por ti. No solamente que yo peleo por ti, es que yo tengo la victoria. Si hay alguien que ha estado así, yo le voy a invitar a que venga al altar, que pueda hoy venir, así como correr a la cruz, así como poder venir y descargar, venir y soltar, es como un acto de fe. Que hoy tú puedas venir al altar y que hoy podamos visualizar lo que Él hizo y que podamos tomar de ese glorioso intercambio, de todo lo que Él entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si hay alguien que tal vez ha venido en condenación, en enfermedad, si hay alguien que también tal vez ha venido y siente que la maldición da dos pasos y lo retorna. Si siente que tal vez ha vivido en esos conflictos internos. Si hay alguien que tal vez ha estado librando batallas de matrimonio, de familia, con hijos, que tú puedas venir hoy al altar. Que tú hoy puedas venir y poder tomar de ese sacrificio. Y allí te voy a invitar a que tú puedas ver, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecado, de pecador. Consideradlo a Él. Y hoy allí tú vas a empezar a considerar lo que Él hizo en la cruz. Y allí tú vas a empezar a ver ese sacrificio. Y ciertamente puede haber batalla, ciertamente puede haber persecución, ciertamente puede haber hambre, ciertamente puede haber dolor, ciertamente puede haber desacuerdo, ciertamente puede haber aflicción. Pero hoy que tú puedas ver el sacrificio en la cruz, y hoy empieza a ver, y allí empieza a abrir tu corazón. Empieza a entregar todo. Empieza y habla y dile: yo estoy viviendo esto. Aún como Pablo decía, ha habido tribulación, por siempre tu reina. pero ahí empieza a mirar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Dios. Y hoy empieza a ver cómo esa sangre se está derramando, está fluyendo de su cuerpo. Y hoy tú has escuchado el poder que hay en ella. Y empieza a tomar de ese sacrificio. Y empieza a apropiarte. Y allí empieza a tomar. Y dile: gracias, Señor. Gracias porque tú llevaste mi castigo para darme de tu perdón. Gracias porque llevaste mi enfermedad, mi dolor, mi quebranto. Porque te llevaste la ansiedad, la depresión, el insomnio. Gracias porque lo llevaste. El cáncer, la diabetes. Empieza a decirle: gracias, Señor. Y porque ahora me pertenece la sanidad.
Si tal vez has estado librando y tu lucha ha sido con pecado, con vicio, ha sido esas debilidades internas, hoy empieza a considerar la por cruz siempre tu reino. y dile gracias, Señor, porque tú allí hubo un intercambio y todo pecado que me ataba, tú me das por tu sangre justicia, perdón, libertad, redención. Por siempre. Empieza a ver como gotas de esa sangre. Y si tal vez ha venido muerte espiritual, muerte en tus sueños, muerte en tus relaciones, empieza a decirle gracias, porque en esa sangre tú me das vida y tú me das la vida eterna. Empieza a ver como tus hijos, como tu esposo, tu esposa están contigo en este lugar, tus hermanos, y pueden gozar de la vida eterna como tú también. Nuestro Dios. Empieza a mirar allí la cruz y empieza a ver como en esa cruz toda maldición de pleito, maldición de divisiones, maldiciones de enfermedades generacionales,